un 83% de win rate. Eso promete la estrategia de scalping más viral del momento. Hoy la convierto en un bot sin escribir una sola línea de código. La someto a varios años de backtest con spread, comisiones y el lipaje reales y te enseño exactamente lo que queda. Te adelanto una cosa, el número final no se parece en nada al 83. Me llamo Ignacio Yago, soy graduado en ADE, ingeniero informático y llevo más de 15 años ejerciendo como analista de mercado y operando los mismos como trader cuantitativo profesional. Y vivo de mis bots de trading que yo mismo diseño, construyo y valido. Así que destripar win rate de marketing es literalmente mi trabajo. Al terminar este vídeo sabrás dos cosas: cómo convertir cualquier estrategia en un bot sin programar y sobre todo cómo distinguir un sistema real de una promesa viral, y lo haremos en 5 fases. Fase número 1, la autopsia de la estrategia. Fase número 2, la ingeniería inversa de sus reglas. Fase número 3, la construcción del bot con inteligencia artificial. Fase número 4, el backtest honesto. Y fase 5, el veredicto. Y al final del vídeo te entrego el protocolo exacto de 5 filtros que aplico yo antes de arriesgar un solo dólar en cualquier sistema. Empezamos. Empecemos por la autopsia. 3 medias móviles exponenciales, una rápida de 9 periodos, una intermedia de 55 y una lenta de 200. Si están ordenadas de arriba a abajo, tendencia alcista. Si están invertidas, tendencia bajista. Hasta aquí nada nuevo, típica estrategia de redes sociales. Segundo ingrediente, un MACD del que solo se usa el histograma. La idea es detectar el pullback. El precio retrocede contra la tendencia, el histograma hace un pico y empieza a girar. Tercer ingrediente, unas bandas de Bollinger. Para un corto, el precio tiene que tocar la banda superior y viceversa. Y cuarto, un filtro de RSI. La gestión de riesgo también viene definida. Stop loss entre 0,8 y el 0,9% del precio. Objetivos entre 1,5 y 2 veces ese riesgo. Y tomas de beneficio parciales, 50% en el primer objetivo, 25% en el segundo y el restante en el tercero. Apunta al detalle de los parciales, va a ser clave en el veredicto final. Y ahora el primer cálculo que te llevas hoy. Con un payoff medio de 1,8 a 1, ¿qué win rate necesitas para no perder dinero? La fórmula es simple, 1 dividido entre 1 más el payoff. 1 entre 2,8, un 36% aproximadamente. Es decir, esta estrategia empataría ganando solo 36 de cada 100 operaciones y dicen que gana 83. Eso serían 47 puntos de ventaja sobre el equilibrio. Para que te hagas una idea, los mejores sistemas que yo he operado y que he visto en real tienen colchones de 10, 15 o 20 puntos como mucho. Y te hablo de algoritmos profesionales. Que un trader retail diga tener ese margen de 47 puntos me genera ya de entrada cuanto menos un poco de rechazo y cero credibilidad. 47 puntos de colchón es como un bar que asegura llenar todas las mesas todos los días cobrando el doble que la competencia, pero ofreciendo exactamente lo mismo. Por poder puede pasar, pero lo vamos a comprobar. Porque cuando algo suena así de perfecto, nuestra obligación profesional es como mínimo dudar. Y aquí abro una cuenta pendiente contigo. Hay un error muy concreto que comete casi todo el mundo al backtestear scalping. Un error que convierte estrategias perdedoras en aparentes máquinas de imprimir dinero. Te lo enseño en la fase 4, porque sospecho que es exactamente el error que hay detrás de ese 83% de win rate. Pero antes necesitamos algo que casi nadie hace bien: convertir un vídeo viral en reglas que una máquina pueda ejecutar. Y aquí llega la primera sorpresa del reto. Cuando me senté a escribir las reglas exactas, descubrí que la estrategia tal y como se cuenta en el vídeo base no se puede programar. Y eso ya de por sí es una señal, una mala señal. Fase 2, la ingeniería inversa. Este es el filtro donde caen la mayoría de las estrategias virales. Para automatizar una estrategia, cada regla tiene que ser una condición que un ordenador pueda evaluar como verdadera
o falsa, sin zonas grises. Piensa en una receta de cocina. Si yo te digo, echa un poco de sal y cuece hasta que esté listo, tú te apañas porque interpretas. Pero si esa receta la tiene que ejecutar un cocinero que jamás te ha visto cocinar, necesita gramos y minutos exactos. El bot es ese cocinero, no interpreta absolutamente nada. Ejemplo real de este proceso. El vídeo dice, entra cuando el histograma del MACD haga un pico y empieza a revertir. ¿Qué es un pico? ¿Cuántas barras? ¿Cuánto debe durar o hasta dónde debe llegar para considerarse un pico? Yo lo formalicé así. El histograma marca un máximo local en las últimas 3 velas y la vela actual cierra con un histograma menor que el anterior. Pero, ¿es exactamente lo que hace el autor a ojo? No lo sé. Es la traducción más fiel que se puede escribir. Seguramente el autor no haya operado nunca la estrategia tan siquiera y sea la típica copia de la copia de otro vídeo de YouTube que haya funcionado para subirse a lo que funciona en YouTube y que más ingenuos puedan llegar a su vídeo por la coletilla de dinero fácil y rápido. Pero esto ya te dice algo importante. Cuando una estrategia depende de interpretación subjetiva, dos personas operándola tendrán resultados distintos. En el supuesto de que todo fuese cierto, el win rate que te venden es el de los ojos del creador, no el de las reglas. Pero seguimos, las condiciones de tendencia sí son limpias. Para cortos, la media de 9 por debajo de la de 55 y esta por debajo de la de 200. Para largos, lo contrario. El RSI también, por debajo de 59 para cortos y por encima de 41 para largos. El toque de la banda de Bollinger con 20 periodos y 2 desviaciones también es programable. El máximo de la vela toca o supera la banda superior, por ejemplo, eso es una condición objetiva. Donde tuve que tomar decisiones fue en las salidas. Los parciales los repliqué tal cual. Primer objetivo en el 0.75, segundo objetivo en el 1.5 y el tercero con un ratio de 1 a 2. Stop fijo del 0,8%. Al terminar tenía un documento con 14 condiciones formales. 14 de un vídeo que parecía tener 3 indicadores y a imprimir billetes. Quédate con esta idea porque es la más valiosa de esta fase. El simple ejercicio de formalizar una estrategia ya es un test en sí mismo. Si no puedes escribir tus reglas de forma que otra persona o una máquina opere exactamente igual que tú, no tienes una estrategia, tienes una intuición con indicadores de decoración. Con el documento de reglas cerrado tocaba construir el bot y aquí es donde hace 5 años este vídeo se habría acabado porque habrían necesitado meses aprendiendo MQL5 o pagar 300 € a un programador. Y esto es lo que nadie me contó cuando yo empecé a automatizar hace ya algunos años. Hoy el código ya no es la barrera es saber qué pedirle exactamente a la máquina. Y eso precisamente es lo que acabas de aprender en la fase 2, la especificación de la estrategia. Fase número 3, construir el bot sin escribir ni una sola línea de código. Primero, un dato de contexto, porque importa. En Forex se estima que alrededor del 92% del volumen ya se ejecuta mediante algoritmos. 92%. Cuando haces scalping manual en gráfico de 5 minutos o de cualquier time frame, compites contra máquinas que ejecutan en milisegundos. Tienes la derrota asegurada antes tan siquiera de pensar en abrir la operativa, solo que tú todavía no lo sabes. Piénsalo por un momento, aún no te has sentado en tu escritorio, no has encendido ni el PC para hacer trading hoy y ya es seguro que vas a perder dinero. Si no hoy en esta sesión, será en la suma de todas las sesiones en el medio plazo. Es como repartir paquetes en bicicleta compitiendo contra toda una flota de furgonetas con GPS y rutas optimizadas. Algún paquete entregarás, claro que sí, no te digo que no, pero la estructura del juego está en tu contra. Por eso, si una estrategia de scalping tiene algún sentido, tiene todavía más sentido automatizarla. Ejecución instantánea, sin duda, sin fatiga y sobre todo medible.
Porque debes tener claro que lo que no se puede medir no se puede controlar y desde luego no se puede mejorar ni optimizar. Para construirlo todos usé Stratos, la plataforma que he desarrollado con mi equipo de ingenieros y analistas y trader cuantitativo aquí en Dubai, exactamente para esto, crear bots de trading sin programar. Pero atento, porque lo importante es el proceso, uses la herramienta que uses. Primer paso, le pasé a la inteligencia artificial el texto con las 14 condiciones formales de la fase 2, tal cual. Indicadores con sus parámetros exactos, media de 9, 55 y 200. MACD 12, 26, 9, solo el histograma. Bollinger de 20 periodos y 2 desviaciones. Y RSI de 14 y el umbral en 59. Segundo paso, las condiciones de entrada, largos y cortos, como reglas lógicas encadenadas. Tercer paso, la gestión de la posición. Stop loss del 0,8%, parciales al 50, 25 y 25. Y riesgo por operación fijado en el 1% de la cuenta, ni más ni menos. Cuarto paso, la plataforma genera el Expert Advisor o bot de trading listo para llevar a tu MetaTrader. Un EA sin código, sin tocar MQL5, sin abrir el MetaEditor, sin pelear con la IA de turno y sin ningún tipo de complicación. El bot completo listo en menos de 5 minutos. Y aquí quiero ser muy honesto contigo. Que el bot se construya en menos de 5 minutos no significa que la estrategia valga. La herramienta elimina la barrera técnica, no la responsabilidad. Es como una impresora 3D. Te fabrica cualquier pieza que diseñes, pero si el diseño está mal, te imprime basura con un acabado bonito. La validación sigue siendo tu trabajo. Y de hecho, todo lo que viene a partir de ahora es el 90% del valor de este vídeo. Ahora podrías ir a Lea en MetaTrader 5, a abrir el probador de estrategia y hacer un backtest. Pero no me voy a ir al MetaTrader, lo voy a hacer aquí en Stratos, porque me da acceso directo a datos históricos de más de 500 mercados de calidad institucional. Por lo que los resultados que obtendremos, sean buenos o malos, serán 100% reales. Pero no vamos a hacer simplemente un backtest sobre una muestra significativa de verdad, algo que el vídeo viral nunca hizo, ya que este tipo de vídeos se limitan a irse a TradingView y enseñarte 4 ejemplos en la gráfica previamente seleccionados. Vamos a realizar ese backtest, por supuesto, pero con datos de calidad institucional para ver qué resultados obtiene. Pero además vamos a someter a la estrategia a la suite de validación paramétrica de Stratos, un proceso obligatorio por el que deberían pasar todos los bots antes de permitirles tan siquiera acercarse a tu dinero. Hasta aquí todo era teoría, pero ahora empieza el examen de verdad. Y aquí es donde se pone interesante de verdad, porque el primer backtest que lancé al principio del vídeo daba unos beneficios espectaculares del más 171%, pero era mentira. Una mentira que lancé a propósito, la misma que hace casi todo el mundo sin saberlo, y por eso pierden luego al pasar al mercado real. Presta atención para que veas la diferencia con tus propios ojos. Fase 4, el backtest honesto. Y aquí pago la deuda que abrí en la fase 1. El error que comete casi todo el mundo al backtestear es este: probar la estrategia sin costes de microestructura, sin spread real, sin comisiones, sin enlipaje y sin ningún tipo de fricción. Suena a detalle técnico que podemos omitir, pero es la diferencia entre la vida y la muerte de un sistema. Vamos con los números. Pero tengo que decirte que de entrada la estrategia no abría operaciones por la lógica que tenía, que pocas veces se daba. Por suerte, para no volvernos locos buscando dónde estaba el fallo, en Stratos tenemos la función de diagnóstico de estrategia. La ejecuté y en cosa de un minuto ya tenía el problema localizado y con él, evidentemente, la solución. Directamente no le veía mucho sentido a la condición del flujo que bloqueaba la operativa, por lo que la eliminé y después de ajustarla ya comenzó a rodar correctamente. Con el bot ya arreglado, configuré el probador de estrategias de Stratos, Backtest Runner, con el eurodólar, gráfico de 1 hora, con un par de años de histórico de calidad.
Súper importante, active el modo de ejecución realista. Ahí dentro hay de todo, volatilidad, tendencia, rango, etc. Yo dejé por defecto el perfil conservador activado por defecto y así ya pues me ahorré tener que configurarlo todo. Con ejecución realista activada, si una estrategia solo funciona en un tipo de régimen de mercado, 2 años la van a destapar rápido. Con esto nos vamos a ahorrar el perder el tiempo con la primera pasada, que es la tramposa de las redes sociales, con el spread fijo o a cero, sin comisiones y sin enlipaje. Esa ya la viste al inicio del vídeo. Evidentemente esto nos va a dar una ejecución perfecta, a precio perfecto. Es como calcular tu sueldo bruto y creerte que eso es lo que te llega a tu cuenta a final de mes. Todos sabemos que entre el neto y el bruto hay un mundo, pues sobre todo si haces scalping ese mundo es enorme. Por eso vamos a ir a por la pasada honesta, la que nadie quiere hacer en un vídeo porque pocas estrategias la pasarían. Pero a nosotros nos da igual si una estrategia es mala o es buena, solo queremos conocerla con certeza para saber si la utilizamos o la descartamos. No aplicar el modo realista sería mentirte a ti mismo y esto no terminaría bien, sobre todo por el enlipaje y spread. Si no sabes qué es el enlipaje, te lo explico ya mismo. El enlipaje es el deslizamiento que sufre el precio desde que tú mandas la orden a un precio concreto hasta que se ejecuta en el mercado, que puede ser a tu precio o puede ser a otro, pues esta desviación es el enlipaje o deslizamiento. Sintetizando el concepto, el enlipaje es lo que pasa cuando pides un café que en la carta cuesta 1,50 y al pagar son 1,55. ¿Por qué? Porque justo acaban de actualizar el precio mientras que tú lo pides hasta que tuviste que pagarlo. Esto en cada operación te cuesta un pellizco, como vamos a poder ver en unos instantes. ¿Y por qué esto es letal en el trading y más concretamente en scalping? Hagamos la cuenta rápida juntos sobre un ejemplo teórico. Con un riesgo del 1% sobre una cuenta de $10.000, cada operación arriesga $100. Si el coste total medio por operación es de $2.5, imagina un bot que de media haga 1.912 operaciones. La fricción acumulada es de $4.780, es decir, casi el 48% de la cuenta inicial. Piénsalo fríamente, 1.912 por $2. Son casi $5.000 en pura fricción. La mitad de la cuenta inicial, evaporada solo en peajes del camino. Porque eso es exactamente el spread. Un peaje que paga a la ida y a la vuelta, en cada trayecto, sin excepción. Y hay un defecto más sutil todavía. Los parciales de esta estrategia sacan la posición en 3 fracciones o tramos, como quiera llamarlo. Cada salida es una ejecución más, con su propio enlipaje. Es decir, la misma lógica que hace que la estrategia parezca segura, multiplica sus costes y la hace más inestable. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿No lo habías pensado? La mayoría no se para a pensarlo nunca, no se para a pensar nada, solo la ven en un vídeo de redes, se tragan todo tal cual, sin pensar, sin analizar, lo ven y lo ejecutan, luego se extrañan de que pierden. Esto es solo una muestra más que podría evidenciar un fallo de diseño en una estrategia de trading. Con todo configurado, pulsé iniciar. Y mientras el probador procesa 2 años de ticks en segundo, te adelanto la pregunta correcta. La pregunta no es si el win rate baja del 83. Doy por hecho que va a bajar y mucho, y que si no baja, la estrategia será súper perdedora. Y sé que esto parece contradictorio, pero vas a ver que tiene todo el sentido matemático del mundo. En unos instantes no vas a tener que esperar mucho y te vas a llevar una lección de trading que te va a ahorrar miles de dólares. La pregunta correcta es cuánto baja, si baja y si lo que queda sigue siendo por encima de aquel 36% de equilibrio que calculamos en la fase 1. Porque ese es el margen real de supervivencia de esta estrategia. Si cae por debajo, quebrará tu cuenta inevitablemente. No hace falta ni que la ponga en ejecución.
Yo esperaba que el win rate cayera y, de no hacerlo, que el profit factor se desplomase. Tras más de 15 años en el sector y habiendo ya probado miles de algoritmos, literalmente miles de algoritmos, ya veía dónde estaba escondido el truco del 83% del win rate. Porque el truco no está en los indicadores, está en cómo se cuentan las operaciones. Y cuando lo veas, no volverás a mirar igual un win rate viral. Llegamos a la fase 5, el veredicto. Veamos los resultados del backtest realista con spread real, comisión y el lipaje. Win rate 91.2%, es exagerado. Profit factor 0.75. Por cada dólar perdido se recuperan solo 75 centavos. Esperanza matemática negativa. Es cierto que el win rate es alto, pero si pierde toda la cuenta no tiene sentido. Era algo que, como os adelanté, era de esperar. O caía el win rate o se desplomaba el profit factor. La cuenta de 10.000 euros terminó en unos 6.000 dólares. Menos 1.380 euros en un par de años, con un drawdown máximo del 19% y racha de hasta 4 meses seguidos en pérdidas. Ponle cara a esto. Imagínate a ti que viste el vídeo viral, te lo creíste, el 83% de win rate, genial, voy a hacerme millonario. La gran rentabilidad que ofrecía era increíble, así que la pusiste a trabajar en real con 1.000, 5.000 o 10.000 dólares. Ganaste más de la mitad de las operaciones. Cada semana veías trades en verde. Tu sensación era que la estrategia funcionaba y, sin embargo, tu cuenta bajaba mes a mes. Ese es el escenario más peligroso que existe en el trading. Perder dinero mientras sientes que estás ganando. Y ahora el truco. ¿De dónde sale ese 83%? Que en el eurodólar sube hasta el 91.2%. Era evidente. No obstante, me fui a los datos y recalculé el win rate contando como ganadora cualquier posición donde se tocó el primer parcial. Resultado, 79%. Ahí lo tienes, prácticamente toda la cifra viral. Contar como ganada una operación porque tocó el primer parcial, aunque el resto acabe en el stop loss, es como un delantero que cuenta como gol cada tiro a puerta. Las estadísticas quedan preciosas, el marcador no. Con esa contabilidad, casi cualquier estrategia con un parcial cercano presume de win rate de 80 y pico % y más. Y ojo, no quiero decir que necesariamente sea mala fe del creador de la estrategia. Quizás este sabe menos de trading que los espectadores que ven su contenido. En muchas ocasiones esto se produce por el sesgo natural de mirar el gráfico y recordar los aciertos. Por eso el backtest riguroso no es opcional. Es el análisis de sangre que te hace el médico en el chequeo anual, que no acepta opiniones. Mi veredicto final, con honestidad total: la estrategia tal y como se enseña suspende, no sobrevive al mercado real. Ahora bien, esto también hay que decirlo, la lógica de fondo, tendencia definida más entrada en el pullback, no es que sea totalmente desechable. Por ello hice una prueba adicional y ejecuté el optimizador AutoPro de Stratos para que buscase los mejores parámetros para esta estrategia dentro del mercado. Después de varias pasadas, seleccioné el escenario que más me convenció. Lo cargué en el bot y me lo llevé al Backtest Runner para correrlo y poder analizar todas las métricas al detalle. Seleccioné la data institucional del eurodólar que ya tenemos dentro de Stratos sin tener que ir a descargarla de internet y no saber realmente la calidad de esta. Evidentemente seleccioné ejecución realista y corrí el backtesting. Las métricas cambiaron mucho, se eliminaron los cierres parciales, por lo que el win rate cayó por debajo incluso del 50%, concretamente hasta el 48.2%. No obstante, el profit factor subió al 1.57%. Lo que llevó la estrategia de ser perdedora a ser rentable, terminando en este caso concreto con un más 152%, con una curva del equity estable que no está nada mal. Aunque sinceramente para mí sigue sin ser suficiente, yo no despliego nada en real con drawdown por encima del 5%, pero demuestra algo fundamental.
La diferencia entre una estrategia viral y un sistema operable no está en los indicadores, está en la ejecución, en la gestión, en los costes y en el criterio de validación. Y ese criterio es exactamente lo que te llevas ahora. Misma estrategia, cambiando la gestión, ya habéis visto que ha cambiado radicalmente, sin haber eliminado o modificado ni uno tan solo de los indicadores que utiliza ni la lógica de entrada. Es solo una muestra más de lo que siempre os digo. La gestión correcta es el 80% de una estrategia rentable. Por este motivo, en el sector retail hay tan pocos traders rentables, porque basan sus esfuerzos y búsqueda en la entrada perfecta, en la estrategia ideal y en el indicador que mejor entrada proporcione, omitiendo totalmente la gestión porque es tediosa y nos da pereza. Este es el protocolo de 5 filtros básico que aplico a cada bot antes de arriesgar un solo dólar. Es el mismo que ha suspendido hoy a la estrategia viral y el mismo que han aprobado los sistemas que opero en real. Haz captura de pantalla porque esto vale más que cualquier estrategia concreta. Filtro 1. El filtro del equilibrio. Calcula el win rate de equilibrio con la fórmula de hoy. 1 entre 1 más el payoff. Y exige que tu win rate real, después de coste, lo supere en al menos 12 o 15 puntos. Sin colchón no hay sistema. Hay una moneda al aire con comisiones. Filtro 2. El filtro de mínimo un par de años. Backtest profesional, con data institucional real y con costes completos, spread variable, comisión por lote y el lipaje. Y que la muestra incluya al menos 3 regímenes de mercado distintos, tendencia alcista, bajista y rango. Filtro 3, el filtro de la muestra. Mínimo 300 operaciones para alcanzar una significancia estadística válida. Con 50 trades no tienes estadística, tienes anécdotas. Es como juzgar un restaurante por 2 reseñas, puede salirte cualquier cosa. Filtro número 4, el filtro fuera de muestra. Reserva el último año de datos y no lo toques mientras diseñas y ajustas. Cuando el sistema esté cerrado, pruébalo ahí. Si funciona en los datos con los que has construido, pero muere en el año que nunca vio, has sobreoptimizado. Es el alumno que estudia solo el examen del año pasado, aprueba ese examen y suspende todos los demás. Y filtro 5, el filtro de la robustez paramétrica. Mueve cada parámetro un más menos 20% arriba y abajo. La media de 55, pruébala en 45 y también en 75. Si el sistema colapsa por mover una pieza, no tienes un sistema. Tenías una mesa que se cae si desplazas la pata un centímetro. Un Age real aguanta que lo zarandeen. 5 filtros. Equilibrio con colchón. Un par de años con costes. 300 operaciones fuera de muestra y robustez. La estrategia del 83% ha caído en el filtro 2. La mayoría de las estrategias de trading virales de redes sociales ni siquiera pasan el 1. Y esto es lo que quiero que entiendas. Este protocolo no te garantiza ganar. Nadie honesto puede prometerte eso. Lo que hace es algo más valioso. Te protege de perder tu capital con sistemas que solo funcionan en un vídeo de YouTube. Y proteger el capital es la primera condición innegociable para llegar algún día a ser rentable. Así que cerramos el loop. ¿Qué queda del 83% de win rate al final del camino? Un 90% con el eurodólar, pero con un profit factor por debajo de 1. Una lección que vale más que la estrategia. Sin validación rigurosa, un win rate es solo marketing. Si quieres aprender este proceso completo de principio a fin, construir tu primer bot sin programar y validarlo con este mismo protocolo, tienes mi formación gratuita de 14 días de cero a tu primer bot con Stratos y MetaTrader 5. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado, y es el camino que yo habría querido tener hace 15 años cuando comencé. Y si quieres ver la construcción de un bot IA en detalle paso a paso y desde cero, tienes en pantalla el vídeo donde genero un bot completo sin escribir ni una sola línea de código. Ese es tu siguiente paso lógico. Nos vemos dentro.